El ambiente político en Colombia se encuentra nuevamente bajo una fuerte presión tras la reciente elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, un nombramiento que ha generado un intenso debate en los diferentes sectores del país. La senadora Paloma Valencia, perteneciente al Partido Centro Democrático, se convirtió en una de las voces más duras contra este proceso, señalando lo que ella considera como prácticas irregulares y un evidente manejo de intereses políticos que ponen en entredicho la transparencia de la decisión. Para Valencia, el trasfondo de esta designación refleja una serie de acuerdos poco claros entre distintos sectores del poder que, lejos de garantizar imparcialidad y justicia en la Corte, profundizan la sensación de clientelismo y de utilización de las instituciones en beneficio de intereses particulares. En sus declaraciones, Valencia no dudó en calificar como asquerosa la reacción del presidente Gustavo Petro frente a la elección, apuntando que el mandatario, en lugar de cuestionar con seriedad el procedimiento, buscó usar la coyuntura para victimizarse y para reforzar su discurso contra lo que denomina como una élite que bloquea sus reformas. Lo ocurrido con la elección de Carlos Camargo no es un hecho menor. La Corte Constitucional, como una de las instituciones más influyentes en la vida jurídica y política de Colombia, tiene un papel determinante en la interpretación y control de la Carta Magna, por lo que cada designación de magistrados despierta gran expectativa y polémica. En este caso, la figura de Camargo ya generaba controversia por su paso en la Defensoría del Pueblo, en donde recibió fuertes críticas por su supuesta cercanía con sectores políticos tradicionales y por la manera en que manejó temas sensibles de derechos humanos. Su llegada a la Corte ha sido leída por algunos como la consolidación de un bloque institucional que no necesariamente favorecerá las reformas estructurales impulsadas por Petro, lo que añade tensión al ya de por sí convulso escenario político. Paloma Valencia no solo dirigió sus críticas contra la elección misma, sino también contra la reacción de Petro, argumentando que el presidente ha intentado manipular la narrativa para presentarse como víctima de una persecución política y de un supuesto bloqueo sistemático. Para la senadora, este discurso busca esconder que en realidad el gobierno también participa en las prácticas de asignación de puestos a través de pactos políticos que garantizan mayorías y que permiten la aprobación o el rechazo de decisiones en los organismos del Estado. Según su visión, la queja de Petro sería un acto de hipocresía, pues el mismo gobierno habría intervenido para asegurar cuotas burocráticas en diferentes espacios, utilizando las mismas lógicas que ahora critica. La senadora también resaltó que la indignación no radica únicamente en quién fue elegido, sino en cómo se dio el proceso. A su juicio, lo que debería ser una elección basada en méritos y trayectoria jurídica terminó convirtiéndose en un juego de poder donde las lealtades políticas pesaron más que las capacidades técnicas. Esto, dijo, es un reflejo de cómo la política colombiana ha normalizado la repartición de cuotas en instituciones clave, debilitando la confianza ciudadana en la imparcialidad de la justicia. En ese mismo sentido, Valencia advirtió que la Corte Constitucional corre el riesgo de perder su prestigio como garante de los derechos fundamentales si se percibe que sus decisiones responden a los intereses de quienes promovieron la llegada de sus magistrados. En el trasfondo de esta controversia se evidencia una confrontación más amplia entre el gobierno de Gustavo Petro y la oposición. Cada acontecimiento de relevancia institucional se convierte en un nuevo campo de batalla en el que se enfrentan visiones contrarias del rumbo que debe tomar el país. Mientras Petro insiste en que las estructuras tradicionales buscan frenar su agenda de transformaciones, la oposición señala que el gobierno actúa con doble discurso, denunciando prácticas que en realidad también utiliza para consolidar su poder. Esta dinámica alimenta la polarización y dificulta la construcción de consensos mínimos que le permitan a Colombia avanzar en sus grandes desafíos sociales, económicos y de seguridad. Los cuestionamientos hacia Carlos Camargo no son nuevos. Durante su paso por la Defensoría del Pueblo fue señalado de mantener una postura débil frente a los abusos cometidos por la fuerza pública durante las protestas sociales, además de ser acusado de no garantizar plenamente la protección de los derechos humanos en contextos críticos. Estas críticas, sumadas a la percepción de que su cercanía con sectores políticos influyentes lo convierte en una figura más de la política que del derecho, han alimentado el escepticismo sobre su idoneidad para ocupar una de las sillas más importantes de la Corte Constitucional. En este escenario, la reacción de Petro adquiere un matiz particular. Por un lado, denuncia lo que llama acuerdos oscuros de las élites, pero por otro, es acusado de instrumentalizar la indignación ciudadana para reforzar su discurso de lucha contra el establecimiento. Paloma Valencia ha insistido en que este tipo de reacciones presidenciales no contribuyen a fortalecer la democracia ni las instituciones, sino que terminan generando un ambiente de desconfianza generalizada en el que los ciudadanos sienten que ninguna de las partes actúa con transparencia. En su opinión, la democracia colombiana necesita un cambio profundo en la forma de elegir a sus representantes en los organismos de control y de justicia, pues mientras estos espacios sigan siendo dominados por acuerdos políticos, se perpetuará la idea de que no hay verdadera independencia institucional.
El discurso de Valencia también ha buscado poner en evidencia lo que ella llama la incoherencia del gobierno. Según la senadora, Petro y su administración no pueden pretender erigirse como defensores de la transparencia cuando en el reparto de cargos públicos también se han beneficiado de alianzas políticas que les garantizan apoyos en el Congreso y en otras instancias. Este señalamiento apunta a mostrar que la corrupción y la politiquería no son exclusivas de un sector, sino que forman parte de una práctica extendida en la política colombiana. De esta manera, sus palabras buscan tanto cuestionar al presidente como llamar la atención sobre la necesidad de una reforma más amplia que limite el clientelismo en el Estado. Los analistas coinciden en que la controversia alrededor de la elección de Carlos Camargo refleja un problema estructural del sistema político colombiano, la dificultad para separar los intereses políticos de la administración de justicia. En repetidas ocasiones, las designaciones en las altas cortes han estado rodeadas de críticas similares, lo que indica que este no es un caso aislado, sino parte de una dinámica más profunda en la que el poder político interviene de manera decisiva en procesos que deberían ser autónomos. Este escenario fortalece las percepciones de desconfianza ciudadana y alimenta la narrativa de quienes consideran que en Colombia las instituciones están cooptadas por las élites políticas. A medida que el debate se intensifica, la figura de Carlos Camargo queda en el centro de la controversia. Para algunos sectores, su llegada representa una oportunidad de fortalecer el equilibrio institucional y de dar continuidad a la labor de la Corte Constitucional. Para otros, es un retroceso que pone en riesgo la independencia de la justicia frente a los poderes políticos. En este ambiente, cualquier decisión futura que tome la Corte estará bajo un escrutinio más fuerte, pues la ciudadanía se preguntará si las determinaciones obedecen al derecho o a los pactos políticos que hicieron posible la elección de Camargo. Mientras tanto, la confrontación entre Paloma Valencia y Gustavo Petro continúa siendo un reflejo de la polarización que vive el país. La senadora ha encontrado en este episodio una oportunidad para reforzar su rol de opositora férrea del gobierno, apelando a un discurso que conecta con un sector de la población inconforme con lo que perciben como falta de coherencia en la administración actual. Petro, por su parte, ha aprovechado la controversia para alimentar su narrativa de lucha contra el establecimiento, consolidando la imagen de un presidente que se enfrenta a poderes ocultos que buscan frenar el cambio. Esta confrontación, más allá de los nombres involucrados, demuestra la dificultad que enfrenta Colombia para avanzar hacia una política menos polarizada y más orientada al bien común. En conclusión, la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional no solo pone de relieve los problemas de transparencia en los procesos de designación de altos funcionarios, sino que también expone las contradicciones del gobierno y la oposición. La crítica de Paloma Valencia refleja una preocupación legítima por la independencia de las instituciones, pero también se inserta en una dinámica de confrontación política que parece no tener fin. En medio de estas tensiones, lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y la capacidad del país para construir un sistema democrático más sólido y transparente. Si te interesa seguir informado sobre estos temas y participar en el debate, te invito a suscribirte a este canal y dejar tu comentario con tu opinión sobre lo que está ocurriendo en la política colombiana. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.